Bueno, moi boa tarde a todos e a todas. Vou a facer un pouco a introducción desta actividade, que tamén é unha actividade pública e aberta ao público, pero un pouco para explicarle tamén aos que non forman parte da materia que partimos aquí, explicar que hoxe temos ao profesor Santos Juliá, que é un privilexio, nunha actividade que é unha clase interactiva dentro do plano de estudios este novo tan criticado, pero que nos permite hacer algunas cosas interesantes como esta, que tamén se pode facer antes. Dentro da materia de Historia Contemporánea de España 2, e eu creo que efectivamente, como decía o profesor Santos Juliá, é un privilexio poder ter unha clase destas características, me parece. Para nós é un privilexio tener aquí, pero para nós é un privilexio que isto se enmarque na lectura dun libro, do que vai falar hoxe, porque ele é autor dunha longa introducción que eu creo que aclara moitas cousas que despois do debate podemos falar delas, e do que tamén é editor, en parte, unhas memorias inacabadas e negadas de Javier Pradera, que no fondo non quería facer unhas memorias, pero que ao final tuvo unhas memorias e a verdade que non tuveramos unhas millores memorias ainda dele. Nese sentido, é un libro mixto e ese forma parte do seu interés, claramente. E por eso foi un dos materiais escollidos para que os alumnos da materia e as alumnas pudieran leer e trabalhar sobre esta cuestión, sobre ese momento, ese tempo tan importante como oscuro, que é a década que os economistas chaman bisagra e que nunca se van a poñerlle nome, a década central do século XX do franquismo, sobre todo para ese período. Pero ademais esta actividade tamén é unha actividade do ciclo Pasados Incómodos que organizamos desde hai, creo que 2 anos e medio, 3, no grupo de investigación de Instagram e que está tendo, eu creo que moita atención, bastante éxito del público, ainda que diverso, tamén éxito dos estudantes, que ao final as actividades que facemos dentro da facultade do grupo de investigación do Departamento de Historia Contemporánea son actividades primeiro para os estudantes e as estudantes e despois, se conseguimos, e muchas veces conseguimos, tamén para aqueles que estén interesados. E creo que con este ciclo de Pasados Incómodos o conseguimos. Por este ciclo pasaron historiadores e académicos de diferentes ámbitos, ramas e países de primeiro nivel, me parece, e hoxe non é menos. O noso convidado de hoxe, en fin, merece presentación. Esas cousas de non merece presentación, a mí non me gustan, sí que merece presentación, claro que sí. Catedrático emérito da UNED, foi profesor e director do emérito de Historia Social e do Pensamento Político, que é unha área que suele estar ubicada na Facultade de Ciencia Política, onde creo que precisamente na nosa Facultade de Santiago non temos esta área. En todo caso, é un historiador desde ese ámbito académico e con enfoque da historia social e da historia política principalmente. E ademais un reconhecido columnista do país, unha persona que fala de historia da medios de comunicación e utiliza importantes altavoces para dar a conocer a visión da historiografía, lo cual me parece que ten moita relevancia desde o punto de vista profesional e desde o punto de vista da nosa capacidade para intervir nos debates ou para influir nos debates do momento, do presente, para interpretar tamén o presente como historiador. E como historiador da sociedade e da política española do século XX, non é que só traballar sobre o século XX, tamén traballei incluso sobre o XXI e sobre o XIX, incluso algo antes, pero digamos que o seu século é o século XX, ¿no? E ese é o noso século, é o século tamén da materia que aquí explicamos, que nós intentamos desenvolver, actualmente a profesora Aurora Tiaga e Maiseu, e neste caso, como ya está sabático, a profesora María Barral, que tamén tenho que disculpala porque ten outra materia que está impartindo hoxe, non puido cambiala para poder estar aquí con nós, pero sí que estamos guiando. Digamos que se houbera que ser moderno, se poñer nun blog tags, referencias en forma de tags, diríamos que Santos Juliá está asociado con Azaña, e con o diario de Azaña, e coa obra de Azaña, e coa personalidade de Azaña, seguramente que mellor o entendeu, o interpretou, e non o trasladou, se non o mellor, sí, o mellor. Coa República, coa Fronte Popular, o Partido Socialista,
producción amplia. A diferencia de otros colegas, sí que creo que hay que mirar en Wikipedia, igual que se miran a la luz, y pasa en la Enciclopedia Británica, y si miras en Wikipedia, está. Y está, explica más o menos, la academia que tenemos. O seu último libro, vou citar, e ir acabando xa esta presentación, é un libro que no seu título creo que xa nos dá a entender a singularidade da obra de Santos Julián. Nosotros los trabajos firmantes, se vio el año pasado, no sé si salió alguno posteriormente, pero creo que no. Historia a través de los manifestos y las protestas. Bueno, esa capacidad para explicar xa no título que é o que queremos decir e que é o que estudiamos, pois é algo que, en fin, tamén revela un pouco a súa obra e o seu traballo, ¿no? Eu, de todas formas, de casi todos os libros que ten, bueno, habría outro tag relacionado coa guerra que o de víctimas, que tamén a súa edición dese libro tuvo a singularidade de aportar, digamos, un enorme impulso a unha actividade que naquele momento, cando se publica o libro, xa tiña un longo recorrido, pero que de unha forma toma entidade e corre gran impulso, ¿no? E se entra nun debate de outra forma que está permanentemente presente casi desde 1936, ¿no? Pero hai outro libro que a mí me parece, eu, de los que máis ou dos que mellor escollería de toda a súa producción, que é aquel de Madrid de la Fiesta Popular a la lucha de clases, ¿no? Que intenta explicar de unha forma bastante atinada desde o punto de vista da historia social e desde o enfoque da historia social, bueno, cal é a evolución da República e como se pasa efectivamente da festa dunha República que se proclama cunha enorme alegría na que non hai tiros, pero tampouco hai tristeza, máis que, por supuesto, dun pequeno sector que quedaba do resto de unha corte, a un proceso un pouco máis complexo en que se intenta avanzar determinado tipo de procesos, chamamos así, e que ao final dá lugar non, e que ao final conclúe dunha determinada forma, non dá lugar. Non somos nós os que vimos sempre ese binomio da República Guerra Civil como se formaba parte sempre exactamente. En fin, hoxe nos vai falar de Camarada Javier Prader, como digo, un libro que non todos leestes, pero que seguramente acabaréis todos leendo. Dado o tipo de organización de actividade que temos aquí, bueno, se escolleu unha parte para que leerades, tiñas que ler, tiñades moitas máis lecturas, isto forma parte de outro conxunto de lecturas, pero seguramente despois da conferencia de hoxe, aqueles que non o leron todo ainda, pois acabarán por lerlo todo, que se pode segmentar, que se pode seccionar. E de iso que nos vai falar hoxe, desa década, dese período, desa vida, que nos leva moito máis alá desa década. Eu insisto moito na década fundamentalmente porque a mí me parece unha década moi importante a que este libro, xunto con outro de Felipe Nieto sobre Semprún, aclaran efectivamente moitos aspectos oscuros que non están absolutamente alumbrados ainda, que empezan a verse mellor respecto do que pasa coa política, coa sociedade, co franquismo, coa xuventude na década de 50. Pero, yo que hoxe non vai falar tanto Julián deste libro, pero hai moito que falar de 50, por suposto, ¿no? Así que cuando quieras. Muchas gracias de verdad por la invitación y por poder estar un rato con vosotros. Gracias también por estar aquí, sobre alguien que ha sido un amigo al que yo debo mucho, al que encontré en un momento, bueno, no digo crítico de mi vida, pero en fin, y que fue siempre alguien cuya pérdida nunca me podré consolar de la pérdida de Javier Prader. De manera que ese es el punto de partida, saco mis cartas, las pongo encima de la mesa, os voy a hablar de un amigo querido, muy querido. Y la pérdida de Javier dejaba cosas sobre su vida muy en el aire, porque él había sido siempre una persona muy
reservada para su propia... No le gustaba hablar de su propia vida, de sus momentos de cárcel, de lo mal que lo pasó en muchas ocasiones, y se resistió mucho a lo que muchos de sus amigos le pedíamos siempre que escribiera unas memorias, que escribiera su vida, ¿no? Porque Javier Pradera, aquí nos vamos a ocupar solo de una década, efectivamente, de la que va de 1955 a 1965, que es el periodo en el que él fue militante del Partido Comunista. Pero Javier ha sido un editor fundamental en la historia de la edición durante la dictadura y después. Alianza, en buena medida, no todo, pero en buena medida es obra suya, lo que se publica en Alianza a partir de finales de los años 60. Siglo XXI fue una iniciativa en la que él era persona decisiva y que fue una especie de ofrenda que se le hizo a un editor mexicano, a Orfila, cuando lo echaron a Orfila y a Javier Pradera, que salió también del Fondo de Cultura Económica, y le ofrecieron la creación de una nueva editorial que se llamaría Siglo XXI, y es fundamental luego en el periodo de la transición con sus editoriales y, digamos, la dirección, no digo jefatura porque no es exactamente una jefatura, pero en fin, la dirección de la sección de opinión del País. De manera que por lo que tiene de periodista, por lo que tenía de editor, por lo que tenía de editor de tres editoriales fundamentales para nuestra formación, para nuestras lecturas, por lo que había tenido de militante del Partido Comunista, por lo que tuvo en la juventud por ser hijo y nieto de protomártires de la célebre cruzada, es decir, de su abuelo y su padre fueron asesinados en San Sebastián en los primeros días de la Guerra Civil, cuando el ejército rebelde ya entraba en la ciudad, y al salir de la ciudad pues hubo un grupo, que no sabemos quiénes fueron, que mataron a su abuelo y a su padre. Por todo eso, Javier tenía que haber escrito nos debía unas memorias, pero se resistió. Yo creo que él se resistió porque Javier tenía mucho respeto al libro. Había sido un editor muy curioso, muy cuidadoso, y el libro creo yo que no se le daba bien, o sea, plantearse un libro, escribir un libro, pues él era más de artículo, más de escritura, de intervención directa en los problemas del momento, más que de elaboración de libros. Y se resistía. Yo el último argumento que gasté para convencerle, le dije, pero hombre, Javier, no tienes que escribir un libro. En absoluto, no hace falta un libro. Escribe, vamos a hacer un patchwork aquí. Tú escribe de tu momento en el Partido Comunista, de tu momento en la editorial, cómo llegaste a la editorial Alianza, qué fue el país en sus orígenes, y eso ya organizamos tu libro. Y bueno, pues por lo que vimos después, empezó a echarnos cuenta y sí, empezó a escribir unas memorias, que es el primer texto de los aquí reunidos de Javier, o relativos a Javier. Ese primer texto es su infancia y es precioso. Es su infancia, el hijo de dos asesinados, la madre, San Sebastián en aquel momento, y sí habría tenido calidad literaria suficiente, cabeza ya lo sabíamos, pero sí habría tenido calidad literaria para escribir una novela.
No las escribió, pero los amigos sabíamos que había escritos suyos que no se habían publicado. Por ejemplo, el libro sobre la corrupción, que es el primer libro sobre la corrupción política que se escribió y que no publicó, y que ahora ha salido y se lee como si fuera de hoy, vamos, porque el diagnóstico es absolutamente el que se puede hacer ahora. Es verdad que está escrito, que fue cuando la gran crisis del PSOE de 1995-96. Hasta ahora pues han pasado muchos años, pero el diagnóstico que hace del momento y las causas que atribuye a la corrupción son perfectamente válidas y un libro que se pudo haber editado entonces y que sin embargo él no editó. Bueno, sabíamos que había eso, sabíamos que había un libro sobre falange y fascismo que, en mi opinión, lo escribió durante el largo tiempo de prisión en la cárcel militar de Alcalá de Henares del año 58, y que es un libro terminado. Debió planearlo probablemente como tesis doctoral y no llegó nunca a publicarlo, a pesar de que se lo dio a algunos conocidos para que lo leyeran, entre ellos a Fontana, por ejemplo. Y le dijeron que sí, que lo editara, pero no lo editó. Y que había algunos originales, en concreto, un largo informe al Comité Ejecutivo del Partido Comunista, sometiendo a una crítica muy dura, muy severa, la convocatoria de la huelga nacional pacífica del año 59. Ese escrito, que es largo, que está recogido aquí, fue contestado por el Comité Ejecutivo. Santiago Carrillo le encargó a Jorge Semprún que se encargara de contestar a ese joven madrileño que se atrevía a poner en discusión la política entera del Partido Comunista. Y Jorge Semprún, a quien Javier conocía desde el año 55 y que habían sido muy amigos y que fue el que le metió en el Partido Comunista y que le debía una gran cantidad de relaciones en el mundo madrileño de los años 50, Jorge Semprún contesta al escrito de Javier en un tono despectivo y condescendiente, como que, bueno, mira, chaval, no te has enterado, ¿sabes? Y a ver si una cosa así concebida. Jorge Semprún era un seductor nato. No es que él se pusiera a ser seductor, es que era un seductor desde que nació, probablemente, ¿no? Y los seductores tienen esta especie de perdonavidas, ¿no? Y Semprún le contesta con un perdonavidas. Y Javier le responde dándole un bofetón que le llama predicador y maniqueo. Y dice el predicador es Semprún, el maniqueo es Javier. Bueno, sabíamos que ese papel, llegaremos a esos papeles en el curso de esta conversación, sabíamos que esos papeles existían. Entonces los amigos nos reunimos un día, hicimos un pequeño plan de publicaciones de cosas de Javier que no se conocían, y a mí me tocó esto. Vamos, yo me pedí estos 3 papeles que en principio iban a tener una introducción de unos 30 folios, así quedamos. El libro tenía que ser Javier Pradera, escritos no sé qué, pero al final los editores, viendo que los 30 folios se habían convertido en 160, dijeron, hombre, no ponemos Santos Juliá, camarada Javier Pradera, que es el título que les ofrecí, y el título que iba para la introducción. Y entonces el libro son 160 folios míos más
escritos que recogí durante mi búsqueda de Javier comunista. Y es eso lo que hoy quiero contaros brevemente. ¿Cuál fue el resultado de mi búsqueda de Javier comunista? Porque Javier, cuando se le quería decir algo sobre su periodo comunista, él lo que decía es que siempre se había equivocado. Yo fui católico con Pío XII y fui comunista con Stalin. Y eso era todo lo que le podías sacar, porque como veremos jamás fue un anticomunista, jamás fue un renegado. Él nunca que yo recuerde habló en los términos de su militancia en el partido y de la gente que encontró en el partido, como Jorge Semprún en 1976, cuando publicó la autobiografía de Federico Sánchez. Jamás hay un escrito de típicamente lo que se llamaba renegado. Nunca, es imposible encontrar. Él decía que él se equivocó, y simplemente que se equivocó, que entró en el Partido Comunista con Stalin y de católico con Pío XII. Entonces, bueno, no le daba más importancia. Nunca tampoco lo utilizó como que se le debía algo, porque, bueno, en el franquismo, gente que fuera por 3 veces a la cárcel no había muchos. Y bueno, jamás, nunca presumió de haber ido a la cárcel, ni de que le hubieran roto su carrera por 2 veces, ni que se hubiera sido un réprobo de la sociedad de la que él venía. Nunca tampoco. Lo único que decía de su tiempo de cárcel es que cuando en el tercer momento que está, que es en el año ya 63, que hay una caída extraña y a él lo meten de una manera muy nada, no dio nada, pero en fin, fue a la cárcel. En el año 63, que es la tercera, entonces, bueno, hay un momento en que le cambian Carabanchel por prisión, ¿cómo se llama?, atenuada en su casa con un policía, y lo único que decía era lo orgullosa que estaba su madre y lo preocupada por tener un policía en la casa. Orgullosa porque en fin, un policía en casa, mi hijo un policía, y muy inquieta por lo que le estaba costando al Estado, su hijo. Esto es un coste para el Estado, le decía la madre pobrecita viuda, con 3 hijos desde que tenía 20 y tantos años. Y sin embargo estaba orgullosa del policía en la casa. Bueno, entonces, esta carta, por ejemplo, yo nunca le oí hablar de ella. Cuando hablábamos, en fin, hablábamos mucho de la historia, del franquismo, nunca. Ni de su pelea con Semprún, nunca. Y bueno, entonces cuando me empiezo a meter, digo, pero aquí hay mucho más que estos escritos. Aquí es que Javier Pradera, en buena medida, resume la historia del Partido Comunista de Madrid durante estos años. Y ahí fue cuando me puse a trabajar. Y desde el momento en que está en la universidad, a esa rebelión estudiantil del año 56, a todo lo que viene después, así fue un poco tanto engordando mi introducción como incrementándose el número de documentos que están incorporados al libro. Le dividí en tres secciones. Unos son documentos que son memorias, este capítulo escrito por él, pero también alguna conversación sobre su vida con algunos que querían escribir sobre la época. Hay 3 conversaciones grabadas, he aprovechado una porque las otras o se oían muy mal o eran muy repetitivas. Y
y a ningún artículo de Javier que recuerda su tiempo de comunista. Luego hay otra sección, que es la sección de documentos, es decir, de la detención, del auto de prisión, de su tiempo de prisión, etc. Hay una serie de documentos que son el grueso y luego es una serie de escritos de Javier. ¿Quién es este joven? Bueno, Javier Pradera es un licenciado en Derecho en el año 55, que ha pasado por unas experiencias por las que ha pasado muy buena parte de la generación que llamamos del 56 o del medio siglo. Se le llama del 56 por los acontecimientos de Madrid de aquel año, es decir, la primera rebelión de estudiantes, luego seguirá Barcelona en el 57, eso se va a extender, pero es la primera rebelión de estudiantes que provoca una crisis de gobierno. Es decir, que la crisis del 56 no es exclusivamente una crisis de los estudiantes universitarios, sino que como resultado de esa rebelión de los estudiantes se va a provocar la salida del ministro de Educación, Joaquín Ruiz Jiménez, y la salida del ministro del Movimiento Nacional, Fernández Cuesta. Eso inicia una crisis en el régimen, no digo ya solo en el gobierno, sino una crisis en el régimen que va a tardar un año en cerrarse y que se cerrará con la llegada de los ministros del Opus Dei en febrero del 57 el gobierno a hacerse cargo de la política económica y de la política relacionada con la administración del Estado. Es decir, a partir del 57 es cuando se inicia la política llamada de estabilización y cuando se inicia también una reforma de la administración del Estado que va a dar lugar al comienzo del largo segundo periodo de la dictadura, que creo que ese es un punto de inflexión en la que se desecha por completo ya las políticas autárquicas, el movimiento tiene muchísima menos fuerza, es el poder de los tecnócratas, de los llamados tecnócratas, etc. Esa crisis se cuece en la Universidad de Madrid y es entre un grupo muy pequeño de gente que han tenido dos experiencias por las que ha pasado esa generación. Una es que la mayor parte de ellos, a través del SEU, a través de las aulas de cultura del SEU, habían organizado ciclos, reuniones, debates en torno a poesía, a literatura y a pensamiento. Podéis pensar que el SEU era del movimiento, era el sindicato oficial, el Sindicato Español Universitario, creado por Falange, y que aquello era una especie de adoctrinamiento, pero en absoluto. Era eso que se ha llamado, en estas aulas de cultura, pues esas especies de islotes, de ámbitos en los que se podía hablar, en los que se hablaba y se discutía. Y de hablar y discutir se organizaban actos públicos. Uno de ellos muy importante fue el entierro laico de Ortega y Gasset, muy poquito antes, en el año 55. Hubo un entierro oficial de José Ortega y luego hubo, con gente del SEU, en la que estaba gente del Partido Comunista y en la que estaban gente católica, pero católica que ya entraban en una crisis de identidad propia del catolicismo a partir de los primeros años 60, que era ser católico. Y organizan esa manifestación
una manifestación que da lugar a una primera convocatoria no autorizada, que la policía no se atreve a intervenir porque iban delante chicas, jóvenes, eran alumnas, estudiantes, mujeres. Iban delante y ¿esto qué es? No. Las chicas de la universidad. Hay que tener en cuenta que no tenían nada que ver con vosotras ahora. No es igual, ¿eh? La universidad en el año 50 no tiene nada que ver con esto. Las universitarias eran, pues las universitarias, y los jóvenes universitarios iban, como yo he venido hoy aquí equivocadamente, con la corbata y con una chaqueta puesta, y era otra cosa. Y entonces gente de corbata y jóvenes bien vestidas y tal, y ¿qué hace la policía? Y se quedaron pasmados. Los policías no intervinieron y fueron, y hubo una manifestación, y hubo gritos, y hubo etcétera. Esas experiencias fueron importantes para la educación política de aquellas épocas. Pero hay otra experiencia que también... Hay otra experiencia por la que pasa Javier Pradera, que fue también muy importante, que era la organización de los campos de trabajo, el servicio universitario del trabajo. Creo que fue decisivo para la toma de conciencia de una realidad de la que esos jóvenes estaban por completo alejados. La España de los años 50 era una España miserable, con unos suburbios en las ciudades que fueron creciendo a lo largo de ese segundo lustro y todos los años 60. En las ciudades hay suburbios mal equipados, que la gente ha levantado chozas de la noche al día, sin agua, sin higiene, sin escuelas, por supuesto, sin transportes, sin nada. Eso y los campos de trabajo fueron la visita a los suburbios y las estancias en campos de trabajo, por ejemplo, construcción de pantanos o construcción sobre todo yo creo que los campos de trabajo se pusieron al lado de la construcción de pantanos, que empezó a ser muy general, pero en fin, en sitios donde había una clase obrera que todavía no había salido, no era otra, no era diferente a la clase obrera derrotada en la guerra civil. Es decir, vamos a ver, el gran movimiento migratorio se inicia sobre todo a partir de 1960. Y ese gran movimiento migratorio expulsa del campo a gentes que van en busca de trabajo en las ciudades. Y los expulsa de manera miserable porque a las ciudades a las que llega, como digo, no tienen equipamientos. El que ha dejado el gran testimonio de esto ha sido Luis Martín Santos con su novela Tiempo de silencio, que es de lectura absolutamente obligada para quien quiera entender qué pasa en España en 1959-1960. Bueno, Javier también fue a un campo de trabajo y también formó parte de estas. Esto normalmente eran jesuitas o las parroquias quienes organizaban, y eso fue un choque que quien mejor lo ha dejado, el mejor testimonio que conozco, es el de Alfonso Carlos Comín. Fue un cristiano hasta que murió y fue un comunista desde muy pronto. El impacto que esto causó a los jóvenes de esa comunidad fue un golpe muy fuerte. Un golpe muy fuerte porque habían sido educados en que la guerra civil había sido una cruzada contra la anti-España, en defensa de la patria, en defensa de la nación, que a partir de la guerra civil, etc.,
y esto era como un bofetón en la cara, ¿no? Esto es lo que estamos construyendo, esta miseria, esta, perdonadme, pero sí se decía, esta mierda. Esto es lo que estamos construyendo. Esto es la España que nos dicen que tal y cual. Y eso produjo una conmoción muy fuerte en los jóvenes que, viniendo de familias de vencedores, en el caso de Javier Pradera no era tal, pero en fin, el mundo en el que se no era tal porque los mataron antes de ser vencedores. Pero sí, venían del mundo de vencedores y se encuentran de pronto una realidad que les golpea en la cara y para la que intentan encontrar una explicación. Y esa explicación no la encuentran en los púlpitos, no la encuentran en la acción católica, no la encuentran en las parroquias, que era el ámbito de socialización de estos jóvenes, sino que la empiezan a encontrar en las lecturas que se hacen cuando se va al extranjero y se va a las librerías que los partidos comunistas tenían abiertas en Roma o en París. Este es el caso de Javier Pradera. Y empiezan a entender lo que ha ocurrido en términos marxistas. Hay una afinidad que se va creando en esos años de un mundo católico, que vienen del mundo católico, conmocionado por esa realidad que perciben, y que encuentran una vía de explicación en el marxismo, hasta donde podían entonces entenderse del marxismo y aviarse un libro u otro en relación que contara. Por ejemplo, tuvo mucho éxito el libro de un jesuita, Yves Calvez, que me parece que es la traducción debe ser del 58, y que se agotó, un libraco así. Y yo recuerdo alguna conversación con algún miembro del Partido Comunista sobre el libro de Calvez y te decía, sí, es muy interesante hasta la página, no sé qué, hasta la página, poner 300, pero a partir de la página 300 ya. Y es que Calvez explicaba el pensamiento de Marx hasta la página 300 y a partir de la página 300 empezaba a ser crítico con el pensamiento de Marx. Pero era una buena explicación del pensamiento de Marx. Y por tanto, en lugar de esta imagen que se nos transmite muchas veces del franquismo, del régimen, de la vida cultural del régimen, como algo cerrado, como algo que no se podía uno mover, como algo que era como una losa, lo que se despertó fue una enorme curiosidad, unas ganas de leer, unas ganas de discutir, unas ganas de encontrar caminos para aquello que era la experiencia diaria de la vida. Y así es como Javier Pradera se empieza a relacionar con alguien que en la universidad le ha oído algo en relación con una cosa que está pasando y que ve que ahí hay alguien que está inquieto, como se decía. Este joven tiene inquietudes. Tener inquietudes es que se estaba saliendo del regazo materno. El regazo materno quiere decir de la Santa Madre Iglesia. Y tú tienes inquietudes y entonces ya te asomas a otro mundo. Y en ese asomarse a otro mundo es cuando Javier encuentra a Jorge Semprún. Una tarde de verano de 1955, en la que va con, no sé muy bien el nombre, uno que ha tenido después mucha importancia, Julio Diamante. Con Julio Diamante, y este es Jorge Semprún, y este, no, Jorge Semprún es Federico Sánchez, de Javier Pradera y tal, y se van a tomar una cosa allí,
se van a tomar en un aguaducho de los que había por la Castellana. En 1955 Javier Pradera ha terminado la carrera de Derecho y está preparando oposiciones al cuerpo jurídico del aire. ¿Por qué al cuerpo jurídico del aire? Bueno, él dice que porque eran muy fáciles, más fáciles que otras, que por ejemplo a cuestión técnico del Estado, a notario o a lo que fuera, y que a partir de ahí pues ya él podría establecer su vida. De hecho, aprueba la oposición, entra en la academia, y la entrada en la academia, el conocer a Jorge Semprún y la rebelión del 56 es todo uno. Fijaros la acumulación de experiencias. Una es profesional. Él cree que por ahí se va a ganar la vida fácilmente. No recuerda lo de la oposición a jurídico del aire como algo previsto ya como definitivo, sino como algo que podía hacer sin problemas, lo hizo sin problemas, y que le daría un asidero ya para emprender otras actividades. Entre ellas se queda en la universidad como ayudante. No he encontrado rastros de ese quedarse, porque antes eran como, bueno, el profesor le decía, ¿te quieres encargar de tales clases y tal, o de tal cosa? Y se quedaba aún sin contrato, no hay contrato. Pero él se queda también en torno a la cátedra de Javier Conde, que era un falangista especial, que había sido el autor de la teoría del caudillaje y que era director del Instituto de Estudios Políticos. Entonces, en ese momento es cuando cuando hay esa primera agitación universitaria que tiene por objeto desafiar al SEU en un punto central, que es la elección de delegados. O sea, el punto que mueve a la gente es que quieren elegir a sus delegados y no que se los nombre el SEU. Junto a eso van a otra universidad. Hay un descontento en la universidad del que da cuenta una encuesta que hizo el año anterior José Luis Pinillos, en el que hay muchas fuentes de descontento, pero una es que el corsé del SEU, que era como un sindicato, que era un sindicato obligatorio y que además, bueno, pues los delegados eran nombrados, etc. El corsé del SEU a esta gente quieren hacerlo estallar. Y de hecho el SEU va a entrar en una crisis que no se resuelve ya. Es decir, la crisis final será en el 65, pero a partir del 56 el SEU entra en una crisis de representación. No representa. No es lo de ahora de no nos representan, no quiero hacer presentismo, que no salieron con pancartas, no nos representan y tal, pero tiene mucho que ver con una nueva generación. Es la primera generación de la posguerra que llega a la universidad, que ya tienen amigos que han publicado novelas, que empiezan a afirmarse como tal nueva generación en el mundo cultural y que pretenden romper los corsés en los que se les había tratado. Y esa nueva generación va a seguir, o representantes de esa nueva generación van a seguir activos después de esta rebelión que causa, como os digo, esa crisis de gobierno. Y en el 1 de abril del año 56, que era el 20 aniversario del 56, el 1 de abril era aniversario del fin de la guerra, hay un grupo de jóvenes, bueno, que organizan lo de febrero, caen,
y Javier Pradera es sometido a la primera detención, es del cuerpo jurídico del aire y por tanto va a una prisión bastante suavizada en una base aérea al sur de Madrid, en Getafe, y desde allí él, Semprún, algunos de los jóvenes comunistas, Diamante, otro que fue después defensor del pueblo, Mújica, este grupo de gente, más gente de la agrupación socialista madrileña, en donde estaba también muchas gracias. Se nota que tienes 3 décadas menos que yo. Está Bustelo, entonces escriben un manifiesto que para mí me parece clave, la historia de los manifiestos, por una parte, pero también en la historia de la percepción, de la autopercepción de esta generación. Porque es el manifiesto en el que por primera vez, al menos de lo que yo he podido trabajar, se encuentra la expresión nosotros hijos de los vencedores y de los vencidos. Ese nosotros hijos de los vencedores y de los vencidos era una toma de conciencia de quienes procedían del lado vencedor y del lado de los derrotados, de que era necesario reconstruir un sujeto nuevo, un sujeto político nuevo, que no estuviera dividido por la escisión que provocó la guerra civil y que seguía manteniendo la dictadura. Es decir, fijaros que la retórica del momento todavía era que la guerra se había hecho entre España y anti-España. Los españoles derrotados no eran españoles. Eso es lo que nosotros veíamos de pequeños. Eran traidores, eran forasteros, eran invasores, eran gente que había ido contra la patria, contra España, eran anti-España. Estos jóvenes rompen esa escisión, rompenlo y vuelven a intentar recoser lo que había quedado extinguido, en el que haber estado o no en el lado vencedor o del vencido no iba a determinar el futuro. Esa afirmación de nosotros, de decir, los que ahora estamos, y esa identificación como hijos de, fue decisiva para lo que va a venir después dentro del mismo Partido Comunista. Es verdad que hay otros elementos que hay que tener en cuenta para lo que en el mismo año 56 va a ocurrir, que es central en este libro. Es verdad que España ha sido aceptada en las Naciones Unidas y dentro del Partido Comunista se produce una escisión en buena medida, o una división más que escisión, entre quienes están en París y quienes están o en Moscú o en Bucarest